Esto es El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupieles, es un placer estar con ustedes. Vamos a repasar los principales hechos del día. Titulares. Avanza la hambruna en Gaza. 8 personas han muerto en el enclave por causas relacionadas a la desnutrición, un día después de que se declarara la crítica situación en el territorio palestino. Este sábado también se registran 33 muertos como consecuencia de la ofensiva israelí. Se mantiene la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro acusó a la Unión Americana de llevar a cabo un intento ilegal de cambio de régimen ante el despliegue de buques de guerra cerca de las costas del país caribeño. Conectamos con nuestra corresponsal. En Colombia, la Fiscalía legalizó la captura de 2 sospechosos del atentado contra la ciudad de Cali el jueves, que dejó 7 muertos y decenas de heridos. Analizamos el panorama de los grupos armados en el país suramericano. Damos inicio en la Franja de Gaza, en donde se registran 8 muertes relacionadas con la desnutrición este sábado, un día después de que oficialmente se declarara la situación de hambruna en el enclave. El Ministerio de Salud palestino asegura que estos fallecimientos se llegan ya a los 281. Veamos el informe. Mientras Israel planea apoderarse de la ciudad de Gaza, sus residentes luchan por encontrar alimentos básicos. Vivimos 2 años con hambre, estamos hambrientos, comemos una vez al día. ¿Tendremos más hambre que ahora? No queda nada, estamos viviendo una hambruna. Los puestos del mercado de la ciudad de Gaza están casi vacíos. La principal autoridad mundial sobre el hambre, el IPC, respaldado por Naciones Unidas, declaró que Ciudad de Gaza se enfrenta a una hambruna, mientras los expertos dicen que la mitad de 1 millón de personas se enfrentan a un hambre catastrófico. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel insistió en que no había hambruna en Gaza y dijo que la declaración de la ONU estaba basada en mentiras de Hamas. Pero los propios habitantes de Gaza atestiguan la realidad de una grave escasez de alimentos. El mercado carece de productos como la carne. Ha sido alrededor de 4 o 5 meses. Los huevos, la leche y los suplementos nutricionales están faltando al ISO. Todas estas son necesidades básicas que el cuerpo necesita. Desde que el bloqueo total de Israel sobre la ayuda a Gaza comenzó el 2 de marzo de este año, las ONGs internacionales y las organizaciones humanitarias, incluidos los grupos en Israel, alertaron sobre la inseguridad alimentaria del enclave. Este es el resultado directo de la política israelí en Gaza. Esta situación es inevitable, ya que desde hace mucho tiempo no se permite nada en la franja. Según el Ministerio de Salud en Gaza, más de 250 personas murieron de hambre desde que comenzó la guerra en el enclave hace 22 meses. De otra parte, la ofensiva militar israelí se mantiene y causa al menos 33 muertos esta jornada. De acuerdo con fuentes médicas palestinas, el balance en cerca de 2 años de guerra asciende ya a 62.622 víctimas mortales. Veamos este informe de Maxime Pluvine. Mientras se declaró el estado de hambruna en la Franja de Gaza, la ofensiva israelí continúa en todo el enclave palestino. En el norte del territorio, la ciudad de Gaza es el blanco de bombardeos masivos, mientras progresan las tropas del ejército israelí con el objetivo anunciado por el gobierno de Benjamin Netanyahu de tomar control de la ciudad. La ocupación israelí está intensificando sus bombardeos, que se dirigen en gran medida contra los distritos de Zeitún y Sabrá. Más de 700 casas han sido destruidas en estas áreas desde el 6 de agosto. Además, los vehículos aéreos no tripulados han causado daños extensos en la parte sur del barrio de Zeitún, explotando en medio de las casas y destruyendo completamente bloques residenciales. También al norte, disparos israelíes mataron a varios solicitantes de ayuda humanitaria cerca del cruce de Sikkim con Israel. En el sur, ataques israelíes causaron la muerte de varias personas, en su mayoría mujeres y niños, según funcionarios de salud del hospital Al-Nasser. Algunos ataques se dirigían a tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en Han Yunis.
Nos despertamos para la primera llamada a la oración al amanecer. Luego escuchamos los sonidos de las bombas, así que fuimos a ver a los niños. Nos levantamos para prepararnos para la oración del alba, y entonces 4 o 5 proyectiles cayeron al mismo tiempo. Después de eso, todos caímos y mis 2 hijos murieron instantáneamente. Según las autoridades gazatíes, al menos 62.600 palestinos murieron en el enclave por la ofensiva israelí desde el inicio de la guerra. Y en este panorama, en Israel se registró este sábado un episodio que refleja la crispación que se vive en el país, con manifestaciones constantes en contra del gobierno por su gestión de los rehenes que aún siguen en control de Hamas en Gaza. Hoy fue el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien fue increpado al norte de Tel Aviv mientras se dirigía a una sinagoga. El evasor. Eres un evasor, un desempleado. La diferencia entre usted y yo es que yo fui oficial en el Puente 55. No soy como usted, que no ha servido ni un solo día. Este es el evasor. Terrorista, convicto, cobarde. Veamos cómo te va sin toda la policía, cobarde. 50 rehenes en Gaza, vergonzoso. 50 rehenes en Gaza, vergonzoso. Más noticias. Cientos de británicos protestaron en las calles de Liverpool en contra de los hoteles albergue para solicitantes de asilo, mientras que otros cientos llevaron a cabo una contraprotesta. Las movilizaciones se produjeron un día después de que el Ministerio del Interior anunciara que apelaría a una sentencia judicial que ordenaba suspender temporalmente el servicio en esos alojamientos, que determinó que hasta ahora los habilitaban. Tienen hasta el 12 de septiembre para abandonar los albergues. Más de 111.000 personas solicitaron asilo en Reino Unido entre junio de 2024 y junio de 2025, la cifra más alta del siglo XXI. Vamos a Venezuela, en donde se mantiene la tensión entre el gobierno de Caracas y Estados Unidos en medio del despliegue de 3 buques de guerra cerca de las costas del país suramericano. Mientras el presidente Nicolás Maduro acusa a Washington de intentar cambiar el régimen de manera ilegal, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, entregó detalles de la movilización que pretende de milicianos. Vamos a Caracas con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Daniela, ¿cómo transcurre este proceso? ¿En qué consiste? Hola, ¿qué tal? Estoy específicamente en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, uno de los puntos donde se están recolectando y se están llenando estas planillas en las que las personas que se quieran alistar en la milicia bolivariana deben proporcionar datos como nombre, cédula, dirección específica, como lo ven en sus pantallas. Hemos visto durante el tiempo que hemos estado aquí a numerosos funcionarios públicos de los cuerpos de seguridad, Policía Nacional Bolivariana, de la Alcaldía de Caracas, y al consultarles por qué se están alistando las milicias, algunos dicen porque están dispuestos a defender la patria, según sus palabras, y otros simplemente porque así se lo habían pedido sus superiores. Este es un proceso que se está llevando a cabo en varias plazas de todo el país, según el llamado que hiciera el propio Nicolás Maduro. Nos llamaba la atención a ver personas mayores, mujeres de más de 70 años, hombres en silla de rueda, y les preguntamos que cómo podrían ellos colaborar alistándose en la milicia bolivariana, y nos decían que bueno, que algunos eran enfermeros, que algunos están dispuestos a cocinar, que en los labores que le pusieran. Conversamos además con un miliciano que nos decía que luego ellos van a ser organizados y posteriormente llamados a ser adiestrados y adoctrinados, según sus palabras, y que esto según cada una de sus capacidades. Aquí han llegado algunos diputados de la Asamblea Nacional al fondo, escuchan parte de su discurso, aupando a la soberanía nacional y fustigando contra lo que insiste en una amenaza real por parte de Estados Unidos contra la administración de Nicolás Maduro. Daniela, y en medio de este proceso, ¿cuál es el ambiente que se vive en el país ante el despliegue, estas tensiones con Estados Unidos en general? A diferencia de lo que se ha visto en redes sociales, en Venezuela hemos visto que en las calles la gente está tranquila, trabajando en su cotidianidad. Sin embargo, conversando con los ciudadanos, algunos nos decían que se han tomado previsiones, como por ejemplo, comprar velas y comidas, abastecerse en caso de que pase algo. Y otros decían con total seguridad que estaban seguros que esto no iba a trascender y que no iba a pasar nada. Las opiniones son totalmente diversas. Sin embargo, desde el gobierno sí se ha llamado a la conformación de estas milicias para defender el territorio
territorio y han asegurado que Venezuela está preparada para defenderse ante cualquier agresión. Lo cierto es que se ha desplegado un operativo por parte de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Sin embargo, analistas, pese a que descartan una incursión militar, sí dicen que hay una amenaza real cuando el propio gobierno estadounidense le pone a Nicolás Maduro un precio de $50 millones para dar con su captura y lo señala de ser un líder de un cártel de narcotráfico. Eso sí es considerado una amenaza real por parte de los analistas en Venezuela. Daniela Zambrano, corresponsal de France 24 en Caracas, muchas gracias por este reporte. Cerca de Colombia, de Venezuela, en la vecina Colombia, a primeras horas de este sábado, la Fiscalía legalizó la captura de 2 sospechosos del atentado del jueves con un camión bomba contra la ciudad de Cali, la tercera más grande del país, cerca de una base aérea. Son 2 sujetos que fueron capturados en flagrancia instantes después de esta explosión que dejó 7 muertos y más de 70 heridos. Estos hombres fueron detenidos con la colaboración de la propia comunidad y estarían vinculados con las disidencias de las FARC, según las autoridades. En las últimas horas tuvo lugar el arresto de un tercer acusado. Presuntos responsables del traslado de 2 camiones cargados con tatucos y su ubicación en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, estos 2 hombres habrían activado las plataformas de artefactos improvisados, generando el estallido de una. Posteriormente, la comunidad impidió que escaparan del lugar y fueron capturados en situación de flagrancia por unidades de la Policía Nacional. La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputará cargos por su participación en el ataque terrorista que deja 6 personas muertas y más de 60 heridas. Profundizamos en la situación de Colombia. Desde su llegada a la Casa de Nariño, el ejecutivo del presidente Gustavo Petro ha enmarcado su propuesta de seguridad en la denominada paz total. Sin embargo, esta semana el propio gobierno ha amenazado con declarar como organizaciones terroristas a grupos al margen de la ley, luego de atentados en la ciudad de Cali y otro en el departamento de Antioquia. Pero, ¿cuáles son los principales grupos con los que ha intentado negociar la administración de Petro? Le contamos en el siguiente informe de Diego Bazzani. ¿Cuáles son los principales grupos armados que operan en Colombia? La denominada política de paz total ha sido una de las principales banderas del presidente Gustavo Petro, en donde el Ejecutivo ha intentado negociar una transición pacífica con el objetivo de que las principales organizaciones al margen de la ley dejen las armas. Luego del proceso de paz de 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, varios líderes rebeldes optaron por no regresar a la vida civil conformando nuevos grupos armados. Entre ellos se encuentra el Frente Carlos Patiño, liderado por alias Iván Mordisco, que se emancipó del Estado Mayor Central luego de que las negociaciones con el gobierno colapsaran. La otra facción del EMC se convirtió en el Estado Mayor de Bloques y Frentes comandado por alias Calarcá y que hoy en día negocia con la Casa de Nariño en el marco de la paz total. Mientras tanto, de las ramificaciones de la Segunda Marquetalia, organización fundada por el histórico guerrillero Iván Márquez, únicamente la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano sigue en la mesa de negociaciones. Durante la campaña a la presidencia, Petro aseguró que la paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, sería cuestión de meses. Sin embargo, luego de años de conversaciones en Cuba, a inicios de 2025, el ahora presidente decidió suspender las charlas con una de las guerrillas más viejas de América Latina, luego de que la organización de corte marxista llevara a cabo una ofensiva militar en la región del Catatumbo contra las disidencias de las FARC, provocando una crisis humanitaria. Aunque hoy en día los Comuneros del Sur, grupo que se separó del ELN, negocian activamente con el gobierno. El gobierno de Gustavo Petro anunció la reapertura de las negociaciones con el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia. Que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista. Según la Fundación Ideas para la Paz, este grupo armado dedicado al crimen organizado es el más grande del país, con presencia en alrededor de 300 municipios y más de 9.500 integrantes. El Clan del Golfo surgió de las cenizas de viejas organizaciones paramilitares y es considerado por Estados Unidos como uno de los mayores productores de cocaína de la región. De Colombia vamos a Estados Unidos porque la Junta Estatal de California le negó el viernes la libertad condicional a Lyle Menéndez, encarcelado desde hace 35 años junto con su hermano Eric por el asesinato a tiros de sus padres en 1989 en su casa de Beverly Hills. La Junta también le negó el beneficio a Eric Menéndez este jueves. Las decisiones suponen un duro golpe para los hermanos tras un año de lucha por su liberación. Las audiencias de la libertad condicional forman parte de varios intentos de parte de los hermanos
manos para que el sistema judicial reevalúe su caso con base a la evolución que han tenido las consideraciones sobre el abuso y el maltrato infantil que los Menéndez atribuyeron a sus padres. Llegamos hacia el final de esta emisión informativa. En minutos más noticias aquí en la pantalla de France 24. Los invito a que se queden con nosotros.